Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Critical Role. Antes de nada quiero hacer dos advertencias. La primera, este no es un vídeo para disculpar a un villano, hacerle quedar como un inocente corderito, ni disculpar sus acciones, ni nada por el estilo. Esto es simplemente un vídeo para contar su historia completa, la que no se ha llegado a ver en la leyenda de Vox Machina. Y lo segundo, este vídeo no contiene spoilers de la leyenda de Vox Machina, ni la temporada 1 ni la temporada 2, aunque sí contiene un ligero spoiler sobre el destino del personaje del que voy a hablar, además de su backstory, que de todos modos no salía en profundidad en la propia serie, así que no debería contar como spoilers. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, la leyenda de Vox Machina, para quien no lo sepa, es una serie de animación adulta que nos cuenta las aventuras que un grupo de aventureros, Vox Machina, tiene en el mundo de Exandria. Y una de estas aventuras es visitar el reino de las hadas y intentar convencer a Saundor el abandonado, o Saundor el traicionado, para que les dé el arco de Fenthras, un famoso vestigio de la divergencia que acabó en manos de este ser durante la calamidad, una gran guerra divina. Pero bueno, ¿quién es Saundor? Os preguntaréis. Para poder contestar esa pregunta, primero tengo que hablar un poco del plano férico. El plano férico, o el reino de las hadas, es un plano que es de algún modo un reflejo distorsionado del mundo mortal y que está habitado por los feéricos, o las hadas, o los fey, como los queráis llamar. Estos son seres de intensa emoción y magia que son capaces de alterar, y de hecho alteran, su apariencia a lo largo de su vida para poder reflejar sus emociones más internas y más intensas. De este modo, un sátiro alegre se puede acabar convirtiendo en un guerrero de apariencia élfica si decide dedicarse a asuntos belicosos, o quizá una hermosa ninfa puede acabar convertida en un ser mustio y deformado si comete un acto atroz que luego la llena de rencor y de arrepentimiento. Los féricos son capaces de cambiar tanto su apariencia como su género a lo largo de varios siglos porque literalmente su apariencia es simplemente el reflejo de cómo se sienten en ese momento o cómo se sienten en determinada época. La única excepción a esta facilidad para el cambio son los archiadas. Los archiadas son los feéricos que gobiernan ciertas regiones o ciertos sistemas políticos dentro de este plano. Y son conocidos por dos cosas. Una de ellas es que su apariencia se mantiene inalterable a lo largo de los siglos, porque representan algo muy concreto. Y lo segundo es que en teoría son inmortales, no pueden morir por envejecimiento, y en teoría no pueden ser asesinados permanentemente, pero esto hablaré un poco más tarde de ello. Saundor es uno de estos archiadas, de hecho era un príncipe archiada, conocido como Saundor el Vibrante, precisamente por la intensidad de sus emociones, por lo colorida que era su personalidad, y porque cuando se enamoraba lo daba todo. Y aquí es donde empezaba el problema. Saundor, en su momento, hace muchos siglos, cuando los dioses todavía caminaban por el mundo de Exandria, se enamoró de una mujer férica llamada Wodena, y cuando se enamoró de ella, le entregó todo su corazón, todo su ser, se entregó por completo a esa relación. Y aunque es un gesto ciertamente bonito, hay que tener en cuenta que incluso en una relación tenemos que conservar nuestra individualidad y no podemos simplemente abandonarnos por completo al amor, porque, uno, lo dicho, tienes que quererte también a ti mismo un poco, y dos, esto también tiene riesgos, en especial en el plano férico, que al ser un plano de tanta emoción, incluye emociones negativas, incluye conspiraciones, incluye tramas políticas que a veces afectan incluso a los más poderosos archiadas. Y esto es lo que pasó. Wodena, de algún modo, que nunca se llegó a especificar, traicionó a Saundor y lo dejó de lado. Entonces el archiada, con el corazón roto, empezó a sumirse en ese dolor, en ese rencor, en esa rabia, en esa tristeza. Y aquí es donde tenemos el problema. Si en un reino en el que las emociones se convierten en magia y se convierten en cambio, un ser tan poderoso como Saundor, dolido, puede ser algo muy peligroso, porque Saundor
comenzó a cambiar y comenzó a alterar el mundo a su alrededor por el dolor que sentía. Él empezó a oscurecerse en todos los sentidos y poco a poco su rabia, su dolor, su corrupción comenzó a alterar su dominio, su territorio alrededor. Lo que una vez había sido un hermoso bosque empezó a llenarse de putrefacción, de lodo oscuro, empezó a perder toda la belleza que había tenido hasta ese momento. Los propios habitantes del dominio empezaron a corromperse también, las dríades, que deberían ser hermosas encarnaciones de la fuerza vital de los árboles, empezaron también a marchitarse y a alterarse por culpa de la corrupción y el dolor de Saundor. Esa corrupción comenzó a extenderse y a hacer que el dominio de Saundor creciese, y acabó afectando también a Wodena, aunque nunca ha quedado claro cómo ni por qué. Wodena tiene una cabaña en la que ella reside y donde se reúne de vez en cuando con gente para llegar a acuerdos. Ella les da información a cambio de que ellos le den a ella información, y ella parece nutrirse por estos tratos. Pero la cuestión es que nunca ha quedado claro si es que Wodena fue alcanzada por casualidad, por la corrupción que había provocado, si Saundor deliberadamente envió parte de sus tentáculos oscuros de corrupción a buscar a su ex, o si ella deliberadamente decidió quedarse donde estaba, o sea, dijo, mi casa está aquí, yo no me muevo, y simplemente lidió con lo que tuviese que lidiar cuando la corrupción llegó allí. La cuestión es que a día de hoy Wodena tiene la mitad de su cuerpo como si fuese una hermosa mujer de sangre élfica, pero el resto está corrupto, dañado, lleno de venas negras que reflejan en cierto modo la corrupción de la zona donde vive. Pero por supuesto el mayor de los cambios lo sufrió Saundor. Ya no quedaba nada de ese príncipe vibrante que una vez había habitado el plano feérico. En su lugar quedaba solo un eco corrupto, obsesionado con encontrar a alguien que compartiese su dolor y quizás le ayudase a sentir de nuevo. Y esto hace que nos surja una pregunta. ¿Realmente Saundor seguía vivo? No quiero profundizar demasiado en esa idea porque me da la sensación de que quitaría peso a los actos crueles que cometió por culpa de su propio dolor, pero supongo que siendo un lugar tan mágico en el que técnicamente todo puede pasar, se podría decir que una parte de Saundor, el vibrante, murió para siempre, y lo que quedó de él, esa fuerza mágica, ese cascarón casi vacío que una vez había sido una archiada, comenzó a llenarse con corrupción hasta que acabó formando su nueva identidad, Saundor el abandonado, el traicionado. Cuando Vox Machina lo visitó, Saundor intentó eso, encontrar a alguien con quien compartir su dolor y a quien vincular permanentemente a él, e intentó hacer esto con Vexalia a cambio del arco que ellos habían ido a buscar. Y cuando Vexalia le rechazó, él se enfadó e intentó matarla. Y por la forma en la que se presentó, dio la sensación de que no era la primera vez que lo hacía, no era la primera vez que Saundor intentaba buscar un alivio para su dolor, para luego reaccionar de forma violenta y cruel a quien no pudiese darle lo que él consideraba que era digno de merecer. Y es bastante chungo, bastante cruel el hecho de que alguien que en su momento había sido tan feliz, tan alegre, tan emocional y tan todo, acabase convertido en algo tan monstruoso y tan cruel. Pero también es... no sé, hay cierta ironía poética en que en el plano feérico incluso los seres más perfectos y más poderosos pueden acabar convirtiéndose en algo completamente siniestro, si se dan las circunstancias adecuadas. La cuestión es que Saundor fue derrotado, y si esto se puede considerar cierto, su derrota llegó 1000 años y un día después de que Wodena lo traicionase. Así que es bastante interesante. Tras su muerte, el pantano cienoturbio, que así se había acabado llamando su dominio, comenzó poco a poco a sanar y poco a poco volvió a convertirse en el bosque que una vez había sido, cosa que es bastante bonita. Ahora bien, Saundor, ¿qué sería de él? Bueno, según D&D, hay archiadas que no pueden morir permanentemente, lo mencioné hace un ratito. Sin embargo, nunca ha quedado claro si esto es cierto o no en Exandria. En uno de los libros de Critical Role se describe a Saundor como supuestamente fallecido, o algo en esa línea. Y el hecho de que lo definiesen así, como supuestamente,
hace pensar que quizá exista una posibilidad de que Saundor se regenere por haber muerto en el pantano Cieno Turbio. La cuestión es, ahora que su dominio está sanado, quiere decir que si Saundor regresase, volvería como su forma corrupta, como Saundor el abandonado, o quizá existe una posibilidad de que el príncipe vibrante que una vez fue regrese. No estoy seguro de cuál de las opciones me gustaría más, porque por un lado el hecho de que volviese a su forma original sería esperanzador, pero por el otro es como que borraría de algún modo las crueldades que cometió después de corromperse, así que no sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Saundor merecería una segunda oportunidad? ¿Creéis que Saundor el Vibrante, su primera personalidad o identidad, no tiene la culpa de lo que hizo el segundo? ¿O al revés, pensáis que todos sus aspectos forman parte de una unidad y una misma identidad y merece ser castigado o compadecido por todo lo que ha hecho? Personalmente me decanto por esa última opción, creo que sería lo más justo. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Podéis dejar en los comentarios si tenéis ideas sobre otras cosas de la leyenda de Vox Machina o de Critical Role en general, de las que queráis que hable. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.